gusto comunicarnos esta mañana de lunes vía Skype con el doctor Luis Ávila. Él es coordinador de la licenciatura en Ecología en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Unidad Morelia. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Morelia? Buenos días, Omar. Muchas gracias y pues Morelia, muy bien, todo muy bien por acá. Un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Cuéntenos de qué se trata esta carrera, ecología, una carrera que cada vez, supongo, se adquiere más relevancia por el momento de la ecología en el mundo en el que estamos viviendo. Pues sí, efectivamente, como tú muy bien lo dices, Omar, es básicamente esta nueva propuesta educativa de la UNAM surge o se justifica en gran medida de la necesidad de formar investigadores en el área de la ecología que sean capaces de generar conocimiento tanto con una importancia, es decir, desde la arena básica, sí, para entender cómo funcionan los sistemas ecológicos, hasta con una relevancia aplicada, ¿no? Y se justifica en gran medida, pues precisamente en el momento en que estamos viviendo y en esta crisis ambiental y en la necesidad de poder, pues, describir a profundidad y poder predecir el comportamiento de nuestros sistemas ecológicos. La ecología ha sido últimamente una de las ramas más activas del conocimiento, pero se ha visto relegada un poco en la formación docente, es decir, no va al mismo paso la formación de académicos con el paso que lleva esta disciplina. De hecho, en la mayoría de los casos, para llegar a conformarse uno como ecólogo, tenía que transitar a través de la licenciatura en biología y posteriormente era que a través del posgrado uno llegaba a convertirse en un profesional en esta disciplina. Ahora esta nueva licenciatura pues ofrece la posibilidad a los estudiantes de incluirse en esta licenciatura y ya desde el nivel licenciatura pues comenzar a desempeñarse directamente en la disciplina, ¿no? Así A un es, nivel de profundidad bastante. así Vale, es. vale. Hola, Pati. Hola, doctor Luis Ávila. Muy interesante, sin duda, esta nueva licenciatura de Ecología. Hay que recordar que tan solo unas décadas atrás este término ecología pues no era utilizado y ha sido debido al deterioro que se ha vivido del medio ambiente cuando los expertos, cuando todo el mundo, cuando la gente común y corriente se ha interesado. Y qué mejor que los estudiantes, que los jóvenes se preparen para este asunto, para enfrentar retos como la conservación de la ecología. ¿Qué aprende un estudiante que estudia esta licenciatura? Es decir, ¿se enfoca el asunto de conservación del medio ambiente? Hay tres etapas básicas a lo largo de esta carrera. La primera de ellas, que abarca los primeros 4 semestres, de 8 semestres que dura la licenciatura, pues busca introducir los conceptos básicos de la ecología a diferentes niveles de organización, y con esto me estoy refiriendo desde cómo interacciona un individuo en específico con el medio hasta un conjunto de individuos de una misma especie que nosotros denominamos como población, hasta ya ese conjunto de especies que puede estar en una región en específico. Una vez que el estudiante adquiere estos conocimientos básicos o a la par de ello, también lo vamos familiarizando con las diversidades en diferentes reinos, desde que sepa reconocer la diversidad de hongos, identificar algunas de las especies, lo mismo pasaría con bacterias, con mamíferos, con aves, árboles, sí que el estudiante sea capaz de reconocer las diferentes especies de cada uno de estos grandes grupos de organismos. Y otro gran objetivo en esta primera etapa es que el estudiante también se familiarice con la diversidad pues de nuestro hermoso país, ¿no? De acá en México, con esa gran diversidad de ecosistemas. Ya una vez transitado por esta parte, se le dan elementos enfocados a que el estudiante sea capaz de diseñar, de definir una pregunta en la frontera del conocimiento y sea capaz de definir una investigación. Y a la par de esto se le empiezan a dar todo un conjunto de materias con un carácter integrativo, es decir, que sea capaz de integrar el conocimiento que ha ido adquiriendo hasta el momento. Claro.
Y ya la última etapa, que serían como los últimos 2 semestres de la carrera, pues entonces el estudiante se insertaría en diferentes laboratorios de diferentes entidades participantes de esta licenciatura y comenzaría a trabajar directamente en proyectos de investigación. De manera tal de que adquiera pues un entrenamiento, conocimiento y habilidades para poderse desempeñar directamente en la investigación, con miras a que se incorpore una vez culminada su licenciatura a los estudios de posgrado. Claro. En gran medida. Doctor, esta carrera, esta nueva carrera solo se está impartiendo en Morelia. Y otra pregunta, ¿cuáles son las alternativas en el medio ya laboral para los estudiantes que decidan estudiar esta carrera? Sí, efectivamente, únicamente se imparte hoy en día la licenciatura en Ecología acá en el campus que tiene la UNAM en Morelia. De hecho, es de las primeras propuestas, por no decir la primera propuesta dirigida específicamente a formar investigadores en esta disciplina. Y en el ámbito laboral, pues básicamente está muy diseñada o muy dirigida a formar investigadores, pero en cualquier ONG, en cualquier entidad de gobierno, en cualquier lugar, a grosso modo, donde se necesite generar conocimiento ecológico y una persona que tenga conocimientos profundos de esta disciplina, pues puede desempeñarse un ecólogo, básicamente. Sí, doctor Ávila, ¿y qué perfil deben de tener los jóvenes que se interesen por estudiar la licenciatura en ecología? Pues primero que nada, jóvenes sensibilizados, como bien ustedes dicen, en la problemática ambiental, jóvenes interesados en resolver, en generar conocimiento que ayude precisamente a enfrentar esta gran problemática ambiental. Además de esto, pues se necesita que sean jóvenes interesados en leer, es decir, en seguir avanzando de manera autodidacta en el conocimiento, que tengan capacidad de síntesis, capacidad de redacción para que puedan comunicar los resultados que tienen, además de conocimientos básicos en disciplinas tan importantes como la física, la química, las matemáticas, ya que las matemáticas en específico van a constituir a lo largo de su carrera una herramienta muy importante para poder describir el comportamiento de estos sistemas ecológicos, ¿no? Además, doctor, por lo que comentábamos de la relevancia de México, nuestra gran riqueza en recursos naturales, pues se van a necesitar, ¿no?, ante los retos que está presentándose en el siglo XXI la ecología, pues especialistas, gente muy bien preparada para enfrentarlos y ayudar a nuestro país. Y efectivamente, como bien lo dice, y básicamente tenemos una dicha, pero una gran responsabilidad a vivir en un país como México, uno de los países más diversos del mundo, pero también donde se presentan un gran número de amenazas que están afectando el funcionamiento de nuestros ecosistemas y con ello la preservación de nuestra tan preciado capital natural, ¿no? Ahora, yo le pregunto, doctor Ávila, ¿se puede vivir, el ser humano puede vivir con cierto bienestar respetando realmente a la naturaleza? Es decir, ¿no es una utopía? No, para nada, Patti. Digo, hay muchísimas cosas que en ese sentido hay que atacar desde diferentes arenas, desde propiamente entender cómo funciona un sistema para precisamente a partir de este conocimiento básico identificar estrategias específicas de conservación, pero no podemos dejar de lado que también tenemos que atacar el problema desde una arena política, desde una arena social, desde una arena económica, para realmente tener una visión mucho más integrada de cómo abordar esta problemática ambiental, pero de que es imposible hacerlo, pues no considero en ese sentido. Más bien tenemos que trabajar mucho más fuerte en ese sentido y formar profesionales como los que forma esta nueva propuesta educativa, ¿no? Desde su perspectiva como especialista, como doctor de pues también impulsor de esta carrera, ¿cuáles serían los grandes retos de la ecología en México? Los grandes retos de la ecología, primero que nada, pues conocer dónde vivimos. Es impresionante la cantidad de ecosistemas que no están profundamente descritos en nuestro país y lo poco que aún conocemos de la diversidad biológica que albergamos, ¿no? De hecho, si uno hace un análisis en la mayoría de los
herbarios y colecciones científicas, podemos ver que son unas pocas especies las que están representadas y la mayoría de ellas proviene de unos pocos sitios de colecta o de muestreo o sitios de estudio. Es decir, falta muchísimo por estudiar en el país y una vez que sepamos lo que hay en nuestra casa, pues entonces tenemos que saber pues cómo funciona esto que hay en nuestra casa y cuáles son los procesos que sustentan precisamente el funcionamiento de estos sistemas, ¿no? Para poderlos preservar. Entonces, básicamente desde conocer qué es lo que tenemos hasta saber cómo funciona y cómo podemos preservarlo. Correcto. Como conocimiento derivado de ello. Así es, doctor Luis Ávila, muchas gracias por esta entrevista. Finalmente, la importancia de inculcar en los niños desde edad muy temprana el respeto por el medio ambiente, doctor. Sí, y yo creo que en ese sentido la educación es como una de las herramientas más eficientes para alcanzar esa meta que tú bien nos mencionabas, Patti. Es decir, no solamente basta con generar conocimiento de gran relevancia y entender y construir modelos muy robustos, si nuestra sociedad como un todo no está concientizada acerca de la problemática ambiental y la necesidad de preservar la diversidad biológica, ¿no? Así es. Y esto yo creo que lo atacamos con una muy buena educación que debería comenzar desde los niveles básicos, ¿no? Entonces, para mí es la herramienta mucho más efectiva y más importante en términos de conservación. Doctor Ávila, muchas gracias de verdad por estar aquí en las cámaras de México al Día y muy buenos días. Hasta allá, hasta Michoacán. Muchísimas gracias, Patti, y muchísimas gracias, Omar. Fue un placer estar con ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Igualmente. Es el doctor Luis Ávila, coordinador de la licenciatura en Ecología en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Unidad Morelia.